¿Ah, sí? ¿Se de segundos? Para conectarme este internet. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas. Mi nombre es Juan Manuel. Ya en 5 o 10 minutos vamos a dar inicio.
Buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles por la asistencia a la convocatoria. La idea de estos talleres, hemos decidido comenzar a realizar estos talleres de manera virtual para ustedes en temas técnicos. La idea es que periódicamente, tal vez una vez a la semana, vamos a estar haciendo estas charlas. Van a ser charlas muy, digamos, cortas, relativamente cortas, de máximo 1 hora, en la cual vamos a estar tratando temas técnicos. Inicialmente hemos decidido arrancar con el tema de análisis de cortocircuito. Vamos a llevar toda una secuencia de todo un tema que es bastante amplio acerca de análisis de cortocircuito. Hoy vamos a tratar los temas de principios básicos, pero la idea es que vamos a ir tratando, además de análisis de cortocircuito, vamos a tratar temas de arco eléctrico, de pruebas de subestaciones, de equipo de subestaciones. Digamos, vamos a abarcar una temática bastante amplia y bueno, les reitero, les agradezco la asistencia. La metodología que vamos a utilizar, la idea es tratar de que ustedes también participen. El medio en el que tenemos por esta vía, que es el Facebook Live, es en la manera en que ustedes se pueden comunicar con nosotros es a través del chat. Entonces, la idea es que ustedes participen. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, vamos a dar, durante la presentación, les voy a dar unos espacios en los cuales ustedes van a poder hacer a través del chat unas preguntas, y la idea es irlas respondiendo una por una en la medida de lo posible. ¿Listo? Me presento, mi nombre es Juan Manuel Ramos Santos. Yo actualmente soy el gerente general de SPT Ingeniería, y bueno, la idea es que aprovechemos al máximo este espacio. Como les digo, la idea es que ustedes también participen. Cualquier inquietud la vamos a poder ir generando a través del chat. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Como les comentaba, vamos a arrancar con el tema de arco eléctrico, ¿sí? La idea es tener en esta primera sesión un acercamiento, un primer acercamiento en los principios básicos, el tema de cortocircuito, ¿sí? Lo primero que quiero que revisemos es qué normatividad y qué reglamentación hay al respecto, ¿sí? Básicamente, al principio lo que vamos a mirar es el tema de reglamentación. ¿Qué nos dice RETIE? ¿Sí? Para el caso de nosotros acá en Colombia, nosotros tenemos, como todos sabemos, tenemos un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que es, como muchos saben, es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Una digamos, el objetivo de ese reglamento, como muchos saben, es salvaguardar la vida de las personas. Ese es uno de los objetivos. Obviamente está también salvaguardar la vida de seres vivos, ¿sí? Pero uno de los objetivos principales es salvaguardar la vida de las personas. Con base en eso, lo primero que hizo RETIE, si ustedes miran la estructura de RETIE, es analizar cuáles son los riesgos o los factores de riesgo que se ven o que tienen que ver con el uso de la electricidad, ¿sí? Del listado de riesgos, los cuales ustedes pueden encontrar en el numeral 9.3, hay 2 riesgos que están muy ligados con el tema que vamos a tratar. Un factor de riesgo es obviamente las corrientes de cortocircuito, que se presenten corrientes de cortocircuito. En ese caso, en ese factor, el RETIE nos dice que una de las posibles causas para que se presente un cortocircuito, pues obviamente es una falla de aislamiento, ¿sí? Que puede darse por deterioro del aislamiento de los conductores, por violación o digámoslo así, por vencimiento de distancias de seguridad, por
deterioro del aislamiento, ¿sí? Por sobretensiones también puedo tener fallas de aislamiento, ¿sí? Entonces, en general, esas fallas de aislamiento me van a poder generar cortocircuitos, ¿sí? Hay otro aspecto o otra causa en que puede generar cortocircuito y es la impericia de los técnicos, ¿sí? Recuerden que en el trabajo en electricidad voy a tener o aclarar cuál es esa diferencia entre esos dos. Cuando hablo de impericia, ¿sí? Hablo de que desconozco o más bien tengo falta de conocimiento o falta de experiencia desarrollando ciertas actividades. Por eso hablo de impericia de los, o bueno, más bien, por eso el RETIE habla de impericia de los técnicos. Cuando hablo de negligencia es cuando tengo la competencia, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y aún así hago algo mal, ¿sí? Entonces, RETIE nos dice en las posibles causas de cortocircuitos, me habla de impericia de técnicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dan muchos casos en los cuales yo hago trabajos o maniobras en tableros, sobre todo en tableros de baja tensión, que es donde uno más se confía. Uno es muy dado, uno como electricista es muy dado a que como estoy trabajando en baja tensión, entonces me confío más, ¿sí? Y luego cuando veamos en la sesión, cuando veamos el tema de arco eléctrico, nos vamos a dar cuenta que en baja tensión es donde más riesgo tengo, precisamente por eso, ¿sí? Entonces, muchas veces se presenta que por impericia, por ejemplo, por tener un objeto metálico, portar un objeto metálico, ya sea un lapicero, un destornillador no aislado, ¿sí? Puedo generar fallas y cortocircuitos, ¿sí? Otros de los causas, bueno, ahí mencionan equipo defectuoso, ¿sí? Y obviamente el RETIE me da unas salvaguardas, unas medidas posibles de protección, en las cuales pues están lo que conocemos como protecciones de sobrecorriente, que básicamente podrían ser interruptores o fusibles, ¿sí? Entonces, RETIE me está diciendo, oiga, este es un factor de riesgo, ¿sí? El cortocircuito es un factor de riesgo, por lo tanto, voy a tener que tomar unas medidas o hacer algunas acciones para protegerme contra eso, ¿sí? El otro riesgo que menciona RETIE y que también está ligado con el tema de cortocircuito es el tema de arcos eléctricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí RETIE me menciona, ¿sí? Que los arcos eléctricos se pueden causar por malos contactos, ¿sí? Cuando hablamos de arco eléctrico, imagínense el arco eléctrico de la soldadura, ¿sí? Cuando veamos ya en detalle, en una próxima sesión, veamos el detalle de lo que es el arco eléctrico, nos vamos a dar cuenta que son fenómenos que generan, que se generan a partir de un cortocircuito, ¿sí? Cuando veamos eso, yo les voy a ser muy insistente y les voy a explicar. Yo siempre digo, un arco eléctrico se produce cuando uno hace un cortocircuito mal hecho, ¿sí? Cuando uno hace un cortocircuito bien hecho, ¿sí? No se produce arco eléctrico, y eso lo miraremos en su momento, ¿sí? Pero RETIE me dice, mire, los arcos eléctricos se producen por malos contactos, ¿sí? Entonces un ejemplo de un arco eléctrico producido por mal contacto es cuando, por ejemplo, uno va a conectar la plancha y la plancha está encendida, ¿sí? Si ustedes han hecho esa maniobra, digámoslo así, usando un término meramente electricista, si ustedes hacen esa maniobra, se dan cuenta que cuando ustedes van a insertar la clavija en el tomacorriente, van a escuchar, incluso a veces pueden ver como una chispa, una especie de chispa. Eso es un arco eléctrico producido por malos contactos, ¿sí? Ahí podemos encontrar, el RETIE me va a indicar, me va a decir que hay varias causas, ¿sí? Por ejemplo, abrir seccionadores bajo carga, ¿sí? Seguramente todos tenemos claro que los seccionadores, digamos los seccionadores típicos, son elementos que
están diseñados para operar sin carga, ¿sí? Son elementos, obviamente exceptuando los seccionadores que llaman seccionadores de operación bajo carga, ¿sí? Básicamente lo que nos dice RETIE en términos de medidas de protección para el tema de arco eléctrico, básicamente lo que me habla son de unos elementos de protección personal, ¿sí? Que ya seguramente los vamos a mirar, aunque bueno, vamos a mirar también unas técnicas también que hay para reducir los impactos por el tema de arco eléctrico. Pero como les dije, ese va a ser una sesión específica de solo arco eléctrico. ¿Listo? Ahora, ¿qué me está pidiendo RETIE con respecto a eso? ¿Sí? Entonces RETIE, cuando ya analiza sus factores de riesgo, comienza a colocar una serie de requisitos, ¿sí? Entonces, en el artículo, ya en la parte 10 del RETIE, nos comienza a decir, oiga, usted en el diseño de las instalaciones eléctricas debe cumplirme algunos requisitos. RETIE ahí hace una división, dice, mire, para algunas instalaciones yo le voy a exigir, o usted debe hacer un diseño detallado, ¿sí? Y para algunas instalaciones, que inclusive ahí en RETIE están las especificaciones, por ejemplo, que sean de menos de 3 kVA y demás, puede hacer un diseño simplificado. Pero lo importante aquí es que cuando en las instalaciones en las cuales RETIE me pide un diseño detallado, me da una lista, ¿sí? De cuáles son los requisitos que deben tener ese diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el numeral C de esa lista de requisitos, me habla que debe haber un análisis de cortocircuito y falla a tierra, ¿sí? Es decir, el análisis, este estudio, lo que llamamos el estudio de cortocircuito, ¿sí? Es un requerimiento de RETIE, es un requerimiento en la etapa de diseño, ¿sí? Obviamente, cuando uno está diseñando, pues uno tiene un diseño preliminar, ¿sí? En ese diseño preliminar es importante el estudio de cortocircuito, porque ese me va a permitir hacer una especificación de equipo. Ya lo vamos a ver más adelante porque es importante esa parte, ¿sí? Es decir, para yo especificar, ¿sí?, los equipos que voy a usar en mi instalación, yo debo tener como dato de entrada el análisis de cortocircuito, que es el que me va a decir, a la final me va a decir, mire, usted ahí va a tener una corriente de cortocircuito de tantos kiloamperios, por lo tanto requiere ciertos equipos, ¿sí? Otro de los requisitos que me exige RETIE, o que me menciona RETIE en ese numeral, que son los requisitos en los diseños de las instalaciones eléctricas, es que debo verificar que los conductores de la instalación van a soportar la corriente de cortocircuito durante el tiempo de disparo de las protecciones, ¿sí? Fíjense que en eso yo coloco el ejemplo siempre. En Navidad nosotros siempre vamos, llega diciembre con su alegría, ¿cierto? Y tenemos que poner luces, tenemos que poner, digámoslo así, ampliar nuestra instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, para hacer eso, entonces vamos y compramos en la tienda, ¿sí?, en la tienda del barrio, extensiones que, no sé, pueden ser, no pueden, digamos, con calibres no adecuados, ¿sí? No sé, me puedo encontrar extensiones con calibre 18, dependiendo del precio, ¿sí? Esas extensiones yo las conecto a la tomacorriente, ¿sí?, la cual en su diseño, si la instalación está bien dimensionada, digámoslo así, está alimentada o está protegida a través de un interruptor de 15 amperios, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Y seguramente a más de uno le ha pasado que cuando hay un corto en una extensión de esa, el alambre queda negro, carbonizado, se quema, ¿sí? Entonces, RETIE lo que me está diciendo, y con toda validez, me está diciendo, oiga, pilas, porque usted tiene que garantizar, no, tiene que... Listo, ya volvimos. Entonces, les comentaba que
el RETI en el numeral K me está diciendo, oiga, verifíqueme que los conductores no se van a dañar cuando ocurre un cortocircuito, ¿sí? Que ese es el ejemplo que hace un momento les estaba colocando. Es decir, si el conductor, cuando ocurre un cortocircuito, se va a calentar, se va a dañar, va a dañar su aislamiento, pues me puede producir un incendio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo RETI es verifíqueme que durante el tiempo que va a durar la falla, es decir, durante el tiempo que va a demorar el interruptor en disparar, ese conductor no va a sufrir daño, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a mirar, ¿no? Precisamente en la próxima sesión vamos a hablar de las curvas de daño de los equipos, ¿sí? Sobre todo las curvas de daño de los conductores. Lo otro que me está pidiendo RETI, ¿sí? En el numeral M, para el diseño de las instalaciones, es el cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorriente. Fíjense que ese estudio, que es un estudio que viene, digámoslo así, se desprende del análisis de cortocircuito. El RETI también me lo está diciendo, me está diciendo, hágame un cálculo, ¿sí? Y una coordinación de protecciones de sobrecorriente, ¿sí? El RETI ahí me dice que en baja tensión, ¿sí? Puedo tener en cuenta unos elementos que vamos a mirar también, ¿sí? Que son elementos que limitan la corriente de cortocircuito, ¿sí? Vamos a mirar, ¿sí? Que en algunos casos yo voy a tener corrientes de cortocircuito muy altas, ¿sí? Y eso va a generar inconvenientes. Entonces, en el estudio de coordinación de protecciones, yo puedo adoptar técnicas en las cuales yo pueda limitar la corriente de cortocircuito en algunos puntos. Y un último punto que está ligado también al cortocircuito es el tema de establecer las distancias de seguridad requeridas, ¿sí? Eso también está muy ligado al tema de arco eléctrico, ¿sí? Es decir, RETI me está diciendo, defíname cuáles son las distancias de seguridad, ¿sí? Más en otra sesión vamos a ver que las distancias de seguridad las voy a tener de dos tipos. Unas que me van a proteger contra contacto directo, ¿sí? Es decir, tener contacto con la electricidad, y otras que me van a proteger contra arco eléctrico. ¿Listo? Pero básicamente esos son los requerimientos que me hace RETI en el diseño, en la etapa de diseño de las instalaciones. ¿Listo? Ahora, RETI también me dice, oiga, los productos, los equipos que usted va a instalar en su instalación eléctrica también deben cumplir unos requisitos. Y fíjense, uno de los requisitos que me está diciendo RETI es que los equipos deben soportar la corriente de cortocircuito prevista, ¿sí? Fíjense que para yo saber cuál es la corriente de cortocircuito, ¿sí? Que voy a tener en ciertos puntos de la instalación, pues debo calcularla, ¿sí? Debo hacer el análisis de cortocircuito y decir, oiga, en este punto de la instalación voy a tener, no sé, 10, 20, 30 kiloamperios. Por lo tanto, ¿sí? El equipo que yo instale, ya sea un equipo de corte, un interruptor, ¿sí? Los equipos que yo instale en ese punto deben soportar, ¿sí? La corriente de cortocircuito. Eso es lo que RETI me está diciendo, ¿sí? Textualmente lo que me dice es, deben soportar la corriente de cortocircuito prevista durante el tiempo de disparo de las protecciones. ¿Listo? Es decir, fíjense que RETI aquí lo que me está diciendo es, la especificación de los equipos, de los productos que usted va a utilizar en su instalación debe cumplir con el requerimiento del cortocircuito, ¿sí? La especificación debe cumplir con el cortocircuito. Quiere decir que yo, para especificar los equipos que voy a utilizar en mi instalación, debo tener en cuenta el análisis de cortocircuito. ¿Listo? ¿Qué más me dice RETI? Me habla de las distancias mínimas de trabajo, ¿sí? Entonces me dice, oiga, también debe hacerme un análisis de riesgo, ¿sí? En el cual yo voy a tener en cuenta diferentes factores que básicamente están relacionados con la potencia de cortocircuito y el tiempo de despeje, para determinar qué riesgos de arco eléctrico voy a tener en el punto, ¿sí? Y además me dice, debe fijar las etiquetas, ¿sí? Que me permitan saber a qué riesgo, qué nivel de riesgo o qué nivel de arco eléctrico
voy a tener en los diferentes puntos de la instalación. ¿Listo? Eso básicamente, ¿sí?, es lo que me está diciendo RETI. Fíjense que RETI, entonces, en resumen, lo que me está diciendo, debe haber un estudio de cortocircuito, ¿sí? Con ese estudio de cortocircuito usted va a poder especificar los productos o los equipos que usted debe instalar en su instalación, ¿sí? Y que además debe tener en cuenta el tema de arco eléctrico, ¿sí? Entonces, RETI ya me lo está dejando como un requerimiento, ¿sí? Recuerden que el RETI, pues, al ser ley, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Revisemos ahora qué nos dice la normativa ya a nivel normativo. Entonces, si nos vamos a nivel normativo en los diferentes países, digamos en los países latinoamericanos, casi que todos estamos alineados al código, al NEC de la NFPA, que es la norma NFPA 70, ¿sí? Basándonos en eso, de hecho, por ejemplo, nuestro código eléctrico colombiano es básicamente una adaptación del NEC de la NFPA, ¿sí? Entonces lo que me habla el NEC, una de las tantas cosas que me dice el NEC, ¿sí?, acerca y que están relacionadas con cortocircuito, es que los equipos que se instalen, ¿sí?, deben ser seleccionados y coordinados de tal manera que permitan liberar o permitan el paso de las corrientes de cortocircuito sin sufrir un daño mayor, ¿sí? Entonces fíjense que aquí volvemos a lo mismo que nos decía RETI. RETI nos decía, oiga, los equipos deben soportar la corriente de cortocircuito. Eso es lo mismo que me está diciendo el NEC, ¿sí? Y aquí me habla, ¿sí?, me habla de la capacidad de cortocircuito de los elementos, ¿sí? Eso lo define el NEC, lo define como la corriente de cortocircuito, la corriente de falla simétrica que es capaz de soportar un elemento sin dañarse. ¿Listo? Esa es la capacidad de cortocircuito. Y nos vamos a encontrar que los diferentes elementos, ¿sí?, van a tener en su especificación una capacidad de cortocircuito. Por ejemplo, si uno mira el interruptor termomagnético que tiene ahí en la casa, uno se va a dar cuenta que él le dice a uno, mire, yo soy un interruptor termomagnético de 20 amperios y de 10 kiloamperios. Esos 10 kiloamperios es la capacidad de cortocircuito. Eso quiere decir que ese interruptor es capaz de despejar o es capaz de manejar una corriente de hasta 10 kiloamperios sin sufrir un daño excesivo, un daño mayor. ¿Listo? Entonces, en resumen, eso es lo que nos dice la normatividad y lo que nos dice la reglamentación. Fíjense que la reglamentación me está diciendo pilas que eso es obligatorio. O sea, es decir, el estudio de cortocircuito lo debo tener y los equipos deben cumplir con la capacidad de cortocircuito. Entremos ya en materia, ¿sí? Vamos a ver, en estas diapositivas vamos a ver unos principios básicos, ¿sí? Lo primero que quiero que revisemos es por qué es importante el estudio de cortocircuito. Es decir, por qué la normativa y por qué la reglamentación me hace todas esas exigencias, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos de la corriente de cortocircuito. Entonces, una corriente de cortocircuito básicamente tiene dos efectos. Tiene unos efectos que son de tipo térmico, ¿sí? Es decir, generan calor, que eso, digamos, es claro para todos. Cuando yo tengo corriente, ¿sí?, tengo calor. Cuando yo tengo corriente circulando por una resistencia, tengo calor. Eso lo dijo Joule hace 100, 200 años, ¿sí? Esa ley todavía no la hemos cambiado, ¿sí? Como todas las cosas están cambiando y modernizando, pero una de las cosas chéveres de la electricidad es que las leyes todavía siguen vigentes, ¿sí? Entonces, Joule nos dijo hace 200 años, cuando usted haga circular corriente por una resistencia, esa corriente va a producir calor. ¿Listo? Entonces, las corrientes de cortocircuito son corrientes grandes, ¿sí?, circulando por elementos que tienen resistencia. Si ustedes miran los conductores tienen resistencia. ¿Listo? Entonces voy a tener efectos térmicos, voy a producir calor, voy a tener efectos mecánicos, ¿sí? También voy a tener efectos mecánicos, es decir, las corrientes de cortocircuito van a producir fuerza, ¿sí? Eso lo vamos a modelar, lo vamos a explicar
apoyándonos en una ley que se llama la ley de Lorentz, ¿sí? La ley de Lorentz me va a explicar por qué cuando se producen corrientes de cortocircuito voy a tener fuerzas. ¿Listo? Entonces arranquemos primero con los efectos térmicos. Ustedes fíjense, en este video lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver es, vamos a hacer circular corriente, mucha corriente por estos conductores, ¿sí? Aquí vemos dos conductores paralelos, ¿sí? Un conductor, tenemos aquí un conductor, ¿sí? En el cual la corriente va a circular en este sentido, ¿sí? Va a retornar por aquí y retorna por este conductor. Es decir, en principio, ¿sí? Voy a tener dos conductores paralelos en los cuales voy a tener flujo de corriente en este sentido y voy a retornar corriente por el otro conductor, ¿sí? Entonces, miremos aquí, ¿sí? El efecto, ¿sí? Si se dan cuenta, comienzan a echar humo, se ponen al rojo vivo hasta que se rompen, ¿cierto? Eso es puro efecto Joule, puro efecto térmico, ¿sí? Entonces fíjense, ¿sí? Fíjense una cosa, fíjense que ahí ya uno comienza a pensar, claro, los elementos que yo instale en mi digamos, valga la redundancia, en mi instalación eléctrica, deben soportar eso, ¿sí? Porque qué tal que haya una falla y un corto y el interruptor se queme, ¿sí? Se explote, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todos los elementos de la instalación soporten las corrientes de cortocircuito, porque como van a producir calor, deben ser lo suficientemente robustos para disipar ese calor. ¿Listo? Aquí yo les hice un ejemplo, ¿sí? Les hice la ley de Joule, básicamente lo que dice es que la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿sí? Que la energía es la potencia multiplicada por el tiempo, por lo tanto la energía es igual a la tensión multiplicada por la corriente por el tiempo. Fíjense que aquí aparece la variable corriente, que es la que nos interesa, la que más nos está interesando en este momento, que son las corrientes de cortocircuito, ¿sí? Si aplicamos ley de Ohm a esta ecuación, nos encontramos que la energía, ¿sí? Que en este caso la energía que nos interesa es la energía desprendida en forma de calor, ¿sí? La energía es igual al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia multiplicado por el tiempo. Entonces, por ejemplo, en una bombilla de 100 vatios, ¿sí? Una bombilla de 100 vatios durante un segundo me libera una cantidad de energía equivalente a 100 julios, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, una bombilla de 100 vatios, el calor que produce es representativo. Es decir, yo no puedo llegar y tocarla, ¿sí? Porque me quemo, ¿sí? Entonces 100 julios de energía, ¿sí? Es una cantidad representativa de calor, ¿sí? Ahora evaluemos qué pasa si una corriente de cortocircuito, una corriente de 50 kiloamperios, yo la hago pasar por un conductor dos ceros de 1 metro, ¿cierto? Entonces aplicamos la misma ecuación al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Aquí estamos diciendo que la resistencia del cable 2.0 de cobre es 0.2 miliohmios por metro, ¿sí? Por 1 metro durante un segundo. Si nosotros hacemos esta cuenta, estamos hablando que 50 kiloamperios circulando por un cable 2 ceros de cobre liberan una energía de 500.000 julios, ¿cierto? Fíjense el orden de magnitud, ¿sí? Son 5.000 veces más calor, ¿sí? Que el que yo tengo en la bombilla, ¿cierto? Entonces, si inclusive en la bombilla tengo bastante calor, ahora imagínense lo que son 5.000 julios. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta que los efectos térmicos de las corrientes de cortocircuito son representativos, ¿sí? Es decir, los elementos, como les decía, lo que es conductores, interruptores, deben tener la capacidad, ¿sí? Deben tener la capacidad de disipar estas corrientes de cortocircuito. ¿Listo? Demos un espacio, como les comenté al principio, les voy a dar unos espacios en los cuales por el chat me pueden hacer preguntas. Entonces no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Este sería el espacio de lo que hemos mirado hasta el momento.
Ok, igual si durante la presentación tienen alguna inquietud, me la pueden escribir en el chat y la vamos aclarando. Listo, esos serían los efectos térmicos, ¿sí? Como lo ven, es evidente, producen calor. Ahora vamos a ver el efecto mecánico, lo vamos a ver en el mismo video, ¿listo? Si se dan cuenta, ¿sí? Además del calor que se produjo, fíjense que los cables se mueven, ¿sí? Fíjense que los cables tienden a irse hacia afuera, ¿sí? Ese es el efecto mecánico, es el efecto de la fuerza que se genera, ¿sí? Hay una pregunta, Javier Botero me pregunta si la corriente de cortocircuito depende del aporte de motores y de la corriente del operador de red. Claro, ¿sí? Lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando hagamos análisis ya con simulación, cuando veamos el análisis de cortocircuito, nos vamos a dar cuenta que los motores, sobre todo motores grandes, van a aportar corriente de cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede? Los motores asincrónicos, que son la mayoría de motores que usamos a nivel de industria, son motores asincrónicos. Esos motores, al momento de un cortocircuito, ¿sí? Ellos tienen inercia, es decir, están rodando. Al momento de un cortocircuito, ellos, como tienen esa inercia, ¿sí? Continúan rodando, ¿sí? Y se comportan como generadores asincrónicos. Eso quiere decir que son capaces de aportar corriente de cortocircuito. Entonces la pregunta es sí, los motores, sobre todo los motores grandes, van a aportar corrientes de cortocircuito. Vamos a mirar, cuando hagamos la sesión de análisis de corriente de cortocircuito, vamos a mirar qué tanto y a partir de qué potencia es representativo ese aporte. ¿Listo? Había otra pregunta que era... Ok. ¿Me recuerda el nombre? Mick Moscus me pregunta que, conociendo el valor de energía, ¿cómo puedo dimensionar o cómo puedo saber cuánta corriente de cortocircuito soporta el cable 2 ceros? Digamos, afortunadamente, para establecer esa capacidad de cortocircuito de los conductores, yo tengo, y como les mencionaba inicialmente, tengo algunas metodologías que son las curvas de daños, ¿sí? Vamos a ver en la próxima sesión que cada conductor tiene una curva de daño. Esa curva de daño lo que me va a decir es cuánta corriente es capaz de soportar durante cuánto tiempo. Entonces básicamente lo que yo voy a tener que hacer es revisar que mi corriente de cortocircuito y el tiempo de despeje que yo coloqué para la protección cumplan, no permitan que se genere ese daño en el equipo. ¿Listo? El video está compartido en la presentación. A la final les enviamos esta presentación a sus correos electrónicos. Igual el video lo pueden bajar también. Va a quedar en la página de Facebook de SPT y también lo vamos a poder mirar en el canal de YouTube de SPT Ingeniería. ¿Listo? Ahora, continuemos entonces con los efectos mecánicos. ¿Listo? Dijimos, ¿sí?, que el efecto mecánico estaba basado en la ley de Lorentz. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Lorentz? Lorentz lo que nos dice es, oiga, mire, cuando usted tenga una carga en movimiento, ¿sí? Cuando usted tenga una carga, ¿sí? La ley de Lorentz lo que me dice es, cuando usted tenga una carga, ¿sí?, moviéndose a través de un campo magnético, va a generarse una fuerza. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la ley de Lorentz. Nos dice, mire, usted tiene una carga que se mueve a una velocidad en medio de un campo magnético, entonces voy a tener una fuerza. Y esa fuerza obedece, ¿sí?, esa fuerza obedece al producto cruz. ¿Sí? Recuerden que el producto cruz es el que manejamos con la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces,
Cuando yo tengo dos conductores en paralelo, que era el ejemplo que tenía en el video, fíjense que en el video yo tenía corriente en un sentido y retornaba la corriente en el sentido contrario, ¿sí? Entonces fíjense que el hecho de que haya corriente circulando por un conductor, voy a producir campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético también sigue la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si yo tengo corriente, ¿sí?, circulando en este sentido, entonces tengo un campo magnético que sigue la regla de la mano derecha. Por lo tanto, en este sentido voy a tener campo magnético alrededor de este conductor. Si ustedes se fijan, este campo magnético, cuando digámoslo así, cuando toca el conductor opuesto, este campo magnético va en el sentido, digámoslo en esta figura, hacia abajo, ¿cierto? Pero acá yo también tengo corriente, ¿sí? Es decir, tengo carga en movimiento. Entonces fíjense que tengo los dos elementos que me está diciendo Lorenz. Tengo carga en movimiento, que es la flecha verde, y tengo campo magnético, ¿sí? Entonces fíjense que si yo tengo carga en movimiento, ¿sí?, que sería la corriente, y tengo campo magnético, entonces la fuerza debe seguir la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? Que arranco con la velocidad y termino en el campo magnético. Por lo tanto, miren hacia dónde apunta el dedo, ¿sí? Quiere decir que la fuerza es hacia afuera, ¿sí? Si se dan cuenta, si tengo el conductor, ¿sí?, y tengo el campo magnético hacia abajo, entonces la fuerza va a hacer que el conductor tienda hacia afuera, que fue lo que vimos en el video. En el video lo que vemos es que los conductores tratan de separarse, ¿sí? Esa separación es precisamente por la fuerza que se genera. ¿Listo? Eso es lo que dice la ley de Lorentz, pero veámoslo en vivo, ¿sí? Nosotros aquí hicimos un montaje, ¿sí?, en el cual vamos a simular eso, ¿sí? Voy a tener dos conductores, ¿sí? Voy a tener aquí dos conductores paralelos. Por uno de los conductores voy a llevar corriente en este sentido, ¿cierto? Y por el otro conductor voy a retornar corriente en el sentido contrario, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí los conductores están unidos. Voy a inyectar corriente por un conductor y va a retornar corriente por el otro. Entonces, vamos a mirar el efecto, ¿sí? Entonces, inyectamos corriente, ¿sí? Inyectamos corriente. Y lo que vemos es que los conductores, fíjense, se separan, ¿sí? Es decir, ¿sí?, aquí lo que voy a tener, ¿sí?, ¿sí?, si lo vemos en este sentido, voy a tener corriente en este sentido, ¿cierto? Si tengo corriente en para seguir la misma nomenclatura del diagrama, si tengo corriente en este sentido y tengo campo magnético en sentido hacia digámoslo así, hacia el piso, voy a tener fuerza, ¿sí?, hacia afuera, ¿sí? Y el efecto que se ve es precisamente ese. Los cables tratan de separarse. ¿Listo? Ese efecto se ve siempre que yo tenga corrientes de cortocircuito. Entonces, fíjense una cosa, ¿sí? Fíjense que las corrientes, ¿sí?, producen campo magnético y esa interrelación me va a producir fuerza. ¿Tenemos dos preguntas? Ok, para Juan Carlos Silva me pregunta, para baja tensión, ¿cuál es el tiempo de despeje? Cuando veamos coordinación de protecciones, vamos a mirar que realmente no hay establecido un tiempo de despeje estándar, ¿sí? Eso depende de la coordinación de protecciones, de cómo yo logre ajustar mis protecciones para liberar. Lo importante, y es lo que me está diciendo Retier, es que el tiempo de despeje permita que el conductor quede en buen estado, o que los elementos queden en buen estado. Es decir, como les comentaba ahorita, la idea de las curvas de daño es que me van a indicar, me van a decir, yo le soporto tanta corriente durante tanto tiempo, por lo tanto el tiempo de despeje debe ser menor, sería la idea, ¿sí?
Javier Botero nos pregunta, ¿hasta qué nivel de impedancia dada por la unidad de longitud de conductor puede amortiguar la máxima corriente de cortocircuito? Listo. Vamos a mirar también, cuando hagamos el análisis, vamos a mirar que efectivamente que una de las cosas que me ayuda a bajar la corriente de cortocircuito es la impedancia de los conductores, ¿sí? Básicamente, cuando uno selecciona un conductor, lo selecciona siguiendo varios criterios. Uno de los criterios es la corriente nominal, es decir, si tengo que alimentar una carga que me consume 100 amperios, pues debo colocar un conductor que sea capaz de manejar 100 amperios. Entonces al final sí vamos a ver que a medida de que las acometidas sean largas, pues las corrientes de cortocircuito van a variar, pero eso depende del calibre, depende también de la disposición de los conductores, porque además de resistencia también voy a tener la reactancia, ¿sí? Entonces eso varía teniendo en cuenta varios factores. Entonces, continuando con los efectos mecánicos, volvamos a nuestra corriente de 50 kiloamperios, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue un análisis, ¿sí?, de qué pasa si una corriente de 50 kiloamperios circula por unos conductores paralelos que están separados 10 centímetros. Fíjense que es lo mismo que vimos en la demostración, en el cual los conductores se separan, solo que ahorita tengo dos conductores, ¿sí? Dos conductores. Imagínense los barrajes de un tablero, ¿sí? Tengo dos barrajes separados 10 centímetros y por esos barrajes hago circular a 50 kiloamperios, ¿sí? Entonces, lo mismo, utilizo la ley de Lorentz, ¿sí? Pero la ley de Lorentz me pide calcular el campo magnético. Entonces, eso ya se lo pregunto a Ampère, ¿sí? Voy donde Ampère y le digo, oiga, Ampère, ¿cuánto campo magnético va a producir esa corriente? Entonces, Ampère lo que me dice, esta es la ley de Ampère. Básicamente lo que dice la ley de Ampère era lo que hablábamos ahorita, que cuando hay una corriente, ¿sí?, hay un campo magnético que encierra la corriente. Por eso es que esta culebrita aquí, que llaman integral, que es el terror de nosotros en cálculo, la culebrita esa, ¿sí?, es una integral cerrada de línea, ¿sí? Eso tiene su explicación desde el punto de vista físico, ¿sí?, que es que el campo magnético siempre va a encerrar la corriente, ¿sí? Por eso habla de eso. Pero listo. En ese caso, para esta configuración, que es una configuración, estas son las configuraciones que resuelve el profesor en el tablero, ¿sí? En el examen le pone a uno la configuración que no tiene simetría. Pero en esta configuración, que es fácil de resolver, nos damos cuenta que para una corriente de 50 kiloamperios a 10 centímetros, el campo magnético va a ser del orden de 100 militeslas. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya que Ampère me dio el campo magnético, me vuelvo donde Lorentz y le digo, listo, tengo 50 kiloamperios y un campo magnético de 100 militeslas. Y Lorentz lo que me dice es, la fuerza que se va a ejercer ahí en ese cable es una fuerza equivalente a 5000 newtons, ¿sí? Si volvemos a esos newtons, kilogramos fuerza, estamos hablando de 500 kilos de fuerza, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, 50 kiloamperios circulando por dos conductores paralelos que están separados 10 centímetros, que lo podemos tener fácilmente en un tablero, ¿sí?, van a generar sobre cada metro de barraje una fuerza de 500 kilos, ¿sí? Es como si yo colgara 500 kilos en el barraje y tratara de romperlo. Listo, entonces fíjense, ¿sí?, lo que les comentaba, ¿sí?, es que para este caso, para el caso que estamos viendo, ¿sí?, para el caso que estamos viendo, estamos mirando que son 500 kilos de fuerza, ¿sí? 500 kilos que me están tratando de forzar el barraje a que se desprenda de sus soportes. Entonces, por eso Retier lo que me dice es, oiga, pilas, porque ese tablero, ¿sí?, esos equipos deben soportar esos 50 kiloamperios. Entonces, seguramente, cuando tengamos que especificar los tableros, también vamos a tener que decirle al que va a fabricar el tablero, oiga, yo quiero un tablero con un barraje que me aguante 50 kiloamperios, ¿sí? Él va a tener que dimensionar
su barraje de tal manera que no se vaya a derretir, ¿cierto? Que ya fue el efecto que vimos, el efecto térmico, y le va a tener que poner unos soportes lo suficientemente fuertes, ¿sí? Y espaciados cada tanto para que no se vaya a desprender el barraje de su soporte, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los dos efectos. Fíjense que son efectos, ¿verdad? Son representativos. Por eso RETIE es muy claro en eso, y en general toda la normativa es muy clara en eso, en que es un tema muy importante el análisis de cortocircuito. Ahora veamos cómo son las corrientes de cortocircuito, ¿sí? Entonces me voy a encontrar, ¿sí? Me voy a encontrar en todo el tema de cortocircuito. De hecho ya lo vimos, si se acuerdan, cuando miramos la parte de la normativa NFPA, me hablaba de corriente simétrica, ¿sí? Entonces vamos a definir, ¿sí?, lo que es corriente simétrica y lo que es corriente asimétrica, ¿sí? Entonces, cuando hablo de corriente simétrica, ¿sí?, automáticamente vayámonos a la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice, mire, oiga, hay una relación proporcional entre la tensión cuando el circuito es meramente resistivo. ¿Sí? Hay una relación proporcional, directamente proporcional, entre la tensión y la corriente, ¿sí? Es decir, si nosotros miramos esta ecuación, lo que me está diciendo aquí Ohm es que la misma forma de la tensión es la misma forma de la corriente, ¿sí? Entonces, cuando el elemento o el circuito, digamos este circuito que tenemos aquí, tenemos una tensión sinusoidal, ¿sí?, y el circuito es meramente resistivo, pues la corriente va a tener esa misma forma, la misma forma de la tensión, ¿sí? Es decir, va a ser igualmente sinusoidal. Entonces, cuando hablamos de corriente simétrica, estoy hablando de que la corriente es igual en su semiciclo positivo, ¿sí?, es de la misma magnitud que en el semiciclo negativo, ¿sí? A eso se refiere, o a eso nos vamos a referir cuando hablemos de corriente simétrica, corriente simétrica. ¿Listo? Tenemos una pregunta, nos habla Jesús Sandoval, pregunta que cuáles serían o en qué lado se encuentran las distancias recomendadas entre barrajes. Esas distancias, sí, básicamente son distancias de aislamiento, dependen del nivel de tensión, ¿sí? Seguramente los tableristas tienen tablas ya estándar para eso. Una fuente para esas distancias puede ser, ahí me tocaría revisar, pero creo que en la NFPA 70 hay unas distancias. Y en el NES, en el código eléctrico, código de seguridad eléctrica, ¿sí?, que es el NES, NESC, el NES de la NFPA, también nos vamos a encontrar distancias de ese tipo. Si quieren, para la próxima sesión revisamos ese y lo presentamos. Entonces, en el tema de corriente asimétrica, ¿sí?, cuando vamos a mirar que cuando yo tengo, además de resistencia, tengo inductancia, ¿sí?, ya el tema no es proporcional. Es decir, ya ahora este comportamiento no lineal, ¿sí?, este comportamiento no lineal de la inductancia genera que la forma de onda de la tensión no sea igual, o sea, no sea exactamente igual a la forma de onda de la corriente, ¿sí? Eso es lo que va a generar, ¿sí?, cuando yo tengo, además de tener resistencia, tengo inductancia, ¿sí?, lo que va a generar es que las corrientes sufran una asimetría, ¿sí? Esa asimetría básicamente es que en el primer semiciclo, digámoslo así, el primer semiciclo pueda estar, digámoslo así, desplazado hacia la parte positiva o hacia la parte negativa, ¿sí? En este caso, lo que vemos es que el primer semiciclo de la corriente está desplazado hacia la parte positiva. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una asimetría, ¿sí?
Esto básicamente, este es un comportamiento transitorio que es típico, que quien lo pone es la inductancia, ¿sí? Por eso una de las cosas que nos va a marcar en los sistemas es la relación que hay entre la reactancia, recuerden, la X, ¿sí? Y la resistencia. A eso lo llamamos en la literatura, en las normas, lo llaman la relación X sobre R, ¿sí? Que es la relación que hay en qué tan grande es la reactancia en comparación con la resistencia. Entre más inductancia haya, ¿sí? Entre más inductancia haya, más asimétrica va a ser la corriente, ¿sí? Ese es un comportamiento transitorio que solamente se ve en los primeros ciclos, ¿sí? Entonces, pero ya después, digamos unos ciclos más adelante, ya el comportamiento vuelve a ser lineal, es decir, ya vuelve a predominar la resistencia. Si uno mira una oscilografía de una corriente de cortocircuito, pues se va a encontrar que puede tener una asimetría en los primeros ciclos, pero que ya después la corriente se estabiliza. ¿Listo? Vamos a mirar eso. Quiero que lo miremos en una simulación, ¿sí? Para esta simulación voy a utilizar un software, voy a usar ATP, ¿sí? Seguramente varios lo conocen. Aquí lo que voy a simular, ¿sí? Es precisamente el circuito que les mostré en la diapositiva, ¿sí? Un circuito donde tengo una resistencia, ¿sí? Tengo una fuente, una resistencia y una inductancia. En este caso, esta resistencia la dejé en un ohmio, ¿sí? Y la reactancia, en este caso, la voy a dejar también en un ohmio, ¿sí? ¿Sí? Es decir, tengo una relación X sobre R de 1, ¿sí? Es decir, voy a revisar, miremos cómo se comporta la corriente, ¿sí? Aquí básicamente lo que voy a simular es una corriente, cerré este interruptor, ¿sí? Y simulo una corriente, ¿sí? Entonces lo que encuentro es que la corriente, en este caso, ¿sí? En este caso, la corriente, uno podría decir, es simétrica, ¿sí? Aunque si uno se va al detalle, este pico de acá está un poquito por encima del de acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si hay una pequeña simetría, pero en general, ¿sí? Para una relación X sobre R de 1, ¿sí? La corriente podríamos decir que es simétrica, ¿sí? Ahora, vámonos a cambiar, vamos a poner la reactancia, vamos a dejarle en 10 ohmios, ¿sí? Y volvamos a simular para ver. Entonces, en este caso, tengo una reactancia de 10 ohmios y una resistencia de 1 ohmio. O sea que tengo una relación X sobre R de 10, ¿cierto? Porque la relación es de X sobre R, ¿cierto? Entonces, en este caso, volvemos a mirar la corriente, ¿sí? Y efectivamente, miren, ahora sí tengo una asimetría más pronunciada, ¿sí? Pongamos esto aquí mejor, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora, ¿sí? Ahora sí la asimetría es mucho más pronunciada. Entonces, fíjense una cosa. Conclusión, entre mayor sea la relación X sobre R, es decir, entre mayor sea la reactancia, entre mayor sea la inductancia, las corrientes de cortocircuito va a ser más asimétrica. ¿Listo? Más asimétrica. Entonces, como regla general, ¿sí? Yo voy a tener, cuando tenga relaciones X sobre R altas, voy a tener asimetrías altas, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un valor pico de 1000 amperios, pero en el primer semiciclo el pico se va casi a 1700 amperios. ¿Listo? O sea, la simetría es evidente, ¿sí? Y fíjense, importante, quien me marca la simetría es la reactancia, ¿sí? Ella es la culpable de ese comportamiento. ¿Listo? Entonces quería que vieran ese efecto, ¿sí? Porque eso me va a marcar. Fíjense que en nuestras instalaciones, en todas las instalaciones, yo voy a tener este circuito, ¿sí? Es decir, en todas las instalaciones, fíjense que si yo tengo un conductor, ese conductor va a tener una resistencia, ¿sí? Pero además, ese conductor va a tener una reactancia, una inductancia. O sea, eso va implícito en el conductor, ¿sí? Entonces, en nuestras instalaciones, yo voy a tener este circuito equivalente.
Laura Camila Betancourt nos pregunta que qué criterio o de dónde puedo tomar este valor de relación para saber la simetría del sistema. Listo. Básicamente, cuando el operador de red, ¿sí?, me entrega el equivalente de red, él implícitamente me está entregando esa relación. Él me la puede entregar de dos maneras. Me puede decir directamente, mire, la relación X sobre R en ese punto del sistema es 10, por ejemplo, como en el caso que hicimos la simulación. O lo que me puede decir también, si en caso de que no me facilite las cosas, me haga la vida más difícil, es lo que sí me puede decir es, mire, la corriente de falla asimétrica es tantos kiloamperios y la corriente de falla asimétrica es tantos kiloamperios. Entonces, ¿qué le toca a uno? Devolverse, ¿sí?, con esos dos valores, ¿sí?, calcular o inferir, ¿sí? En ese caso, seguramente en la próxima sesión les voy a mostrar una tabla que hemos desarrollado nosotros, donde en esa tabla casi es por ensayo y error, puedo coger a partir de los valores de corriente asimétrica y corriente simétrica, calcular el valor de X sobre R, ¿sí? Porque ya vimos que esa asimetría depende básicamente de esa relación. ¿Listo? Entonces les decía que en nuestro sistema siempre vamos a tener este circuito. ¿Ver? Los conductores tienen una resistencia implícita y tienen una inductancia, ¿sí? El simple hecho de que esté recuerden que la inductancia es la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar. Entonces, normalmente en nuestras instalaciones, ¿sí?, dependiendo del punto donde estemos conectados, voy a tener corrientes asimétricas, ¿sí? Eso hace que en la normativa me definan unos parámetros para caracterizar las corrientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Hay un parámetro que se llama corriente pico, ¿sí? Como su nombre lo indica, es la corriente del primer pico, ¿sí?, del primer ciclo. También en alguna literatura la vamos a encontrar como corriente de medio ciclo, ¿sí? Es esta corriente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la corriente pico, por definición, es el máximo valor instantáneo de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Entonces lo vamos a definir. Si lo vemos aquí en la gráfica, vamos a ver que ese es el valor pico del primer semiciclo. ¿Listo? Esta corriente pico está dada en norma ANSI, en norma IEEE, ¿sí? Lo mismo que la IV, ¿sí? Definamos qué es IV. IV es corriente de interrupción, ¿sí? Entonces, fíjense, es el valor RMS, ¿sí? Es el valor RMS de un ciclo de corriente en el momento en que el interruptor abre, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Seguramente, cuando veamos por allá, cuando estemos viendo pruebas de equipos, nos vamos a dar cuenta que ningún interruptor en la tecnología que actualmente tenemos, que básicamente son interruptores que usan resortes, ¿sí? Porque digamos todos los interruptores que tenemos actualmente en la industria básicamente hacen su mecanismo a través de resortes. Eso es un proceso mecánico, ¿sí? Por lo tanto es un proceso que es relativamente lento, ¿sí? Entonces cuando veamos tiempos de disparo, nos vamos a dar cuenta que los tiempos de apertura de un interruptor están en el orden de los 50 y 80 milisegundos. Quiere decir eso que cuando un interruptor abre, ¿sí?, un interruptor con la tecnología que actualmente tenemos nunca es capaz de abrir aquí, ¿sí? O sea, ningún interruptor va a ser lo suficientemente rápido como para abrir en el primer semiciclo. O sea que esta corriente no tiene que interrumpirla, ¿sí? Eso es bueno, ¿sí? Porque esa corriente es grande, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde abren los interruptores? Los interruptores siempre abren, como les decía, en unos tiempos del orden de 50 a 80 milisegundos. Es decir, si uno mira esta forma de esta corriente, ¿sí?, se da uno cuenta que la corriente que él va a tener que interrumpir ya es una corriente de estado estable, es una corriente simétrica, ¿cierto? Entonces, por eso
se define la corriente de interrupción como IB, el valor, es un valor RMS. Fíjense que a diferencia del valor de la IP, este es un valor RMS y es el valor RMS de la corriente al momento en el que el interruptor abre. Entonces, les decía que en ese caso, ¿sí? De hecho creo que hay una pregunta precisamente con respecto a eso, ¿sí? Pregunta Javier Botero: para el estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones, ¿qué criterio uso? ¿Corriente simétrica o corrientes asimétricas? Entonces fíjense, esa pregunta está relacionada precisamente con esto que estamos hablando. Entonces fíjense, como el interruptor, la corriente que va a tener que interrumpir es la corriente, digámoslo así, simétrica, es decir, es la corriente IB, entonces el interruptor yo lo especifico, ¿sí? La capacidad de cortocircuito, la capacidad de interrupción la capacidad de interrupción del interruptor la voy a especificar como IB, ¿sí? Obviamente también voy a tener que darle una especificación de IP, porque digamos, esta asimetría lo que me va a generar es un pequeño efecto térmico, pero en realidad la especificación de corriente de interrupción la voy a hacer con IB, es decir, la voy a hacer con un valor RMS, ¿sí? Con un valor de corriente simétrica. ¿Listo? Porque, como les decía, ningún interruptor en la tecnología que tenemos actualmente, ningún interruptor es capaz de abrir en este punto. ¿Listo? Tenemos también otros dos conceptos, ¿sí? Como les decía, estos dos conceptos, IP y IB, son más digámoslo así, de norma ANSI, de norma IEEE. Tenemos otros dos conceptos similares, no son exactamente iguales, pero sí son similares, que vienen de norma IEC, que es la corriente IK y la corriente IK', ¿sí? Entonces, la corriente IK' es el valor RMS en el momento del cortocircuito. Fíjense que esta se parece al valor pico, ¿sí? Solo que este es un valor RMS, ¿sí? Entonces, si lo miramos acá sobre la gráfica, lo que vamos a ver es que IK, ¿sí? Lo que me va a decir es lo mismo que IP, solo que IP es el valor pico, es el valor instantáneo, e IK' es el valor RMS en ese primer medio ciclo. Pedro Cujavante me pregunta si IB es corriente simétrica. Sí, correcto. IB lo podemos relacionar con corriente simétrica. Entonces, el concepto de IK, que es un concepto más de norma IEC, está relacionado con el concepto de IP. La única diferencia es que IP, como les decía, es corriente pico, es valor instantáneo, y IK es un valor RMS. ¿Listo? IK 2', perdón. Y IK vuelve a ser un concepto muy similar al de IB, es el valor RMS de la corriente de cortocircuito después del estado transitorio. ¿Sí? Entonces lo que me dice IK es que después que ocurre el estado transitorio, después que ya la corriente se estabiliza, se vuelve simétrica, entonces ese valor RMS es IK, que es básicamente lo mismo que IB. ¿Listo? Ya para terminar, entonces fíjense, como conclusión, ¿sí? Encontramos que las corrientes van a ser asimétricas, ¿sí? Que esa asimetría me la va a determinar es la relación X sobre R. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar esa relación X sobre R en yo puse aquí 4 elementos, ¿sí? Puse unos transformadores, puse los generadores y puse líneas de alta y de baja tensión, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar esos elementos desde el punto de vista de la relación X sobre R, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, los transformadores, ¿sí? Vamos a evaluar la relación X sobre R en un transformador. Entonces fíjense una cosa, en un transformador, ¿sí? Yo voy a tener estos dos elementos, ¿sí? Yo voy a tener una resistencia y voy a tener una inductancia. Pero fíjense una cosa, lo vimos al principio, las resistencias producen calor, ¿sí? Aquí sobre R.
Entonces, en los transformadores, ¿sí? Como les decía, vamos a analizar el caso de los transformadores. Vamos a analizar cómo es la relación X sobre R en un transformador. Entonces, fíjense una cosa, lo vimos al principio. Joule me dijo, cuando haya resistencia, hay calor, ¿cierto? Y en un transformador, el calor, ¿en qué se representa? Pérdidas, ¿cierto? Y resulta que el transformador es uno de las máquinas eléctricas más eficientes. O sea, que ¿cómo debe ser la resistencia? La resistencia debe ser pequeña. O sea, en un transformador bien hecho, en un transformador eficiente, la resistencia es pequeña. Y la inductancia, ¿sí? Es decir, esa sí es la razón de ser de un transformador. Un transformador lo que tiene que tener es inductancia. Por lo tanto, si uno evalúa esto en un transformador, uno se va a encontrar que en un transformador la relación X sobre R es alta, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo hago un corto en bornes de transformador, la asimetría va a ser bastante alta. ¿Listo? El otro caso que les planteaba era el de los generadores. En los generadores pasa exactamente lo mismo que en los transformadores. Si un generador con una resistencia alta, pues es un generador ineficiente, es un generador que va a producir calor, ¿sí? Por lo tanto, en los generadores también me voy a encontrar relaciones X sobre R altas, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si yo hago cortocircuito en bornes de generador, pues me voy a encontrar asimetrías altas. Ahora, ¿quién me puede, digamos, mitigar o bajar esa asimetría? Las líneas, ¿sí? Entonces, fíjense, evaluemos la relación X sobre R en las líneas, ¿sí? Dividimos las líneas de alta y de baja tensión. Entonces, fíjense que si yo tengo una línea, hagámosla en color azul. Si yo tengo una línea, ¿cierto? O tengo el caso que ya hemos analizado, ¿sí? Recuerden que vamos a mirar que la inductancia, ¿sí?, es la relación que hay entre el flujo y la corriente. Y el flujo es el campo magnético multiplicado por el área dividido la corriente. Eso quiere decir que entre mayor área haya entre las líneas, ¿cierto?, mayor inductancia voy a tener, ¿sí? Fíjense que el flujo magnético, la inductancia es flujo dividido la corriente, ¿sí? Y el flujo es campo magnético multiplicado por área. Entonces, entre mayor área yo tenga entre las líneas, mayor inductancia voy a tener. Entonces, fíjense una cosa, eso ya me lleva a pensar en lo siguiente. La resistencia depende del calibre del conductor y la reactancia depende de la geometría, ¿sí? En este caso, para el caso que hemos dibujado acá, depende de la separación que haya entre los conductores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en baja tensión mis conductores siempre van juntos, van pegados, van entorchados, ¿sí? El caso más, digámoslo así, más crítico es cuando tengo un cable encauchetado, un cable multiconductor. Los conductores van pegados. Quiere decir que en las líneas de baja tensión, yo voy a tener relaciones X o sobre R bajitas, ¿sí? Porque la resistencia, ¿sí?, la reactancia, al estar los cables bien juntos, la reactancia va a ser pequeña y puedo tener predominación de la resistencia. Eso va a hacer que cuando yo tenga líneas o acometidas de baja tensión, entonces las corrientes de cortocircuito ya las puedo tener más simétricas, ¿sí? Eso lo vamos a ver seguramente en la siguiente sesión, donde vamos a hacer simulación. Cuando tengan líneas de alta tensión aisladas en aire, por ejemplo, ¿cómo tengo las líneas en alta tensión? ¿Cómo son? Los conductores están separados, ¿sí? Por lo tanto, en esas líneas yo puedo tener relaciones X sobre R altas, porque la reactancia es alta, puede llegar a ser alta comparada con la resistencia. ¿Listo? Con eso terminamos la presentación. Demos un tiempo para preguntas. Tenemos una pregunta de Carlos Andrés Nieto. ¿Estas corrientes simétricas y asimétricas tienen relación con el tipo de falla, ya sea trifásica o monofásica? Sí, claro. Digamos, en los dos tipos de falla, ya sea trifásica o monofásica, voy a tener asimetría. Es decir,
Si la relación X sobre R es 10, es decir, que ya vimos que una relación X sobre R 10 me va a generar una simetría alta, esa misma simetría la voy a notar en la falla trifásica o en la falla monofásica, es decir, las dos van a ser asimétricas, ¿sí? Si la relación X sobre R es bajita, es pequeña, pues igual voy a tener corriente simétrica en falla trifásica o en falla monofásica. ¿Listo? Y otra. Bueno. Pero Esa ya lo respondí. Y B. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta adicional. Mientras salen preguntas, les agradecemos, les vamos a agradecer a las personas que nos llenen una encuesta de satisfacción. Como les comenté al principio, la idea es hacer estos talleres periódicamente, ¿sí? Pero para nosotros es muy valioso la retroalimentación que podamos tener por parte de ustedes. Entonces, para eso agradecemos mucho, nos llenen una encuesta que seguramente les van a hacer llegar, ya sea por correo o en el link de esta página, del video, en el cual queremos conocer la opinión de ustedes, cuáles son las cuestiones que podemos mejorar, ¿sí? o demás. ¿Listo? Y en ese mismo link les vamos a poder compartir tanto a nivel de video como a nivel de presentación. Jesús, la próxima esperamos que sea en una semana. ¿Listo? Igual estén muy pendientes de la página de Facebook, ¿sí? Ahí los vamos a publicar, ¿sí? Pero en principio sería dentro de 8 días, es decir, nos vemos entre 8 días en este mismo canal, a esta misma hora. De hecho, una de las preguntas que queremos en la encuesta es precisamente esa: ¿en qué horario y qué día de la semana les queda más fácil o mejor conectarse a este tipo de actividades? ¿Listo? No sé si hayan algunas inquietudes. hay otra pregunta. Dale. Ok, Marco Carvajal pregunta, ¿me podrías aclarar el concepto de área en líneas aéreas? ¿Qué pasa con las líneas que están muy separadas? El área sería muy grande. Claro, en líneas, por eso hacíamos el ejemplo, en líneas de alta tensión, ¿sí? En líneas de alta tensión, ¿sí? Volvamos a nuestra expresión, ¿sí? Recordamos que la inductancia es es la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente, ¿sí? Y el flujo, así, digámoslo obviamente este flujo también tiene unas integrales, unas cosas de esas, culebritas de esas que nos atormentaban en cálculo, pero mal contado, el flujo no es más que la multiplicación del campo magnético por el área, ¿sí? Quiere decir eso, ¿sí? La pregunta de nuestro participante es: cuando yo tengo líneas muy separadas, ¿sí? Efectivamente esta área es grande, ¿sí? Cuando yo tengo líneas con conductores muy separados, es decir, tengo un cable, ¿sí? Una fase, digamos la fase A, ¿sí? La tengo acá, digamos a 5 metros, ¿sí? De separación tengo la fase B, ¿sí? Y a otros 5 metros, ¿sí? Tengo la fase C, ¿cierto? Entonces, claro, tengo mucha separación entre las líneas, que esto es típico en alta tensión. Las líneas de alta tensión son así, ¿sí? Las líneas de alta tensión aérea, si uno mira una línea de 115 aérea, pues es así, las distancias de separación son grandes. Entonces, lo que me está diciendo es que la inductancia, como depende del área, entre mayor área haya entre las cables, pues mayor va a ser la inductancia. Entonces, entre más separados yo tenga los conductores, pues más inductancia voy a tener. Por eso mencionábamos y decíamos que en las líneas de baja tensión esta relación es pequeña, por lo tanto las corrientes las corrientes son típicamente simétricas, pero que en líneas de alta tensión esta relación puede ser grande, por lo tanto la corriente en las líneas de alta tensión o en los sistemas de alta tensión pueden tener asimetrías considerables. Hay otra.
Juan Carlos Silva pregunta, el operador de red Codensa suministra las corrientes de cortocircuito de media tensión, pero para la cometida de baja tensión, ¿cómo se calcularía la corriente de cortocircuito? Juan, precisamente la próxima sesión, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar cómo calcular corrientes de cortocircuito, ¿sí? Básicamente te adelanto, hay una manera simplificada, ¿sí? Digamos, vamos a mirar una regla de mano con la cual yo a través de, con una calculadora y haciendo una multiplicación, básicamente una división, voy a poder tener un valor estimado de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Obviamente también vamos a mirar, ¿sí?, la forma de hacerlo con un programa de simulación. El programa de simulación que vamos a usar, nosotros aquí en SPT Ingeniería usamos el software ETAP. ¿Sí? Entonces vamos a usar ETAP, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a mirar cómo calcularlas, cómo varían, de qué dependen, ¿sí? Vamos a estudiar ya más a profundidad el arco eléctrico. Como les dije al principio, esta primera sesión es una abrebocas, es para mirar precisamente estas cosas que son principios básicos del tema de cortocircuito. No sé si hay otra. Si tienen preguntas adicionales, lo pueden comentar, me pueden dejar como comentario en el video. Yo las respondería ahí en ese mismo, ¿sí? Y de antemano, como lo dije al principio, les agradezco mucho la participación y les dije, como lo dijimos al principio, la idea es que hagamos esto periódicamente, ¿sí? Que sean temas de interés, van a ser temas técnicos, ¿sí? Este fue el tema que escogimos para iniciar, que es análisis del cortocircuito, pero igual vamos a trabajar muchos temas adicionales, ya arco eléctrico, equipos de subestaciones y demás. Les agradezco la atención y como les digo, cualquier pregunta adicional la pueden escribir como comentario en el video que va a aparecer en la página de Facebook de SPT Ingeniería, y ahí con gusto las podemos responder. Les recuerdo, por favor, llenar la encuesta y una vez más les agradezco la atención. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión.